una glamurosa fiesta de la alta sociedad o una humillación cuidadosamente escenificada. Cuando una amante cree que puede deshonrar a una esposa embarazada frente a la élite de la ciudad, con la familia de su marido allí de pie riéndose, seguros de que su poder los hace intocables. Un plato se inclina, se arroja salsa sobre la cara de una mujer, la habitación elige la burla sobre la humanidad, y nadie interviene, convencidos de que el silencio los protegerá. Lo que sucede a continuación no es solo un escándalo, sino un lento colapso del privilegio, donde la evidencia reemplaza a la influencia y la justicia avanza sin piedad. Y créanme, no verán hasta dónde llegan las consecuencias, hasta que entremos juntos en esta historia. Háganos saber a qué hora están escuchando y desde dónde sintonizan. Dejen un comentario abajo. Nos encantaría saber de ustedes. La mansión Hayes se alzaba sobre la ciudad como un monumento a la certeza. Sus paredes de piedra blanca brillaban bajo luces cuidadosamente colocadas que borraban cada sombra. Los aparcacoches guiaban los coches de lujo en líneas perfectas, y la música flotaba a través de las puertas abiertas con una elegancia calculada. Esta no era una celebración nacida de la calidez, sino una exhibición de orden y dominio. Los invitados llegaban ya conscientes de que cada paso, cada mirada, sería observada. El poder vivía aquí, no ruidosamente, sino con la tranquila confianza de personas que creían que el mundo se inclinaba naturalmente en su dirección. Dentro del gran salón, las conversaciones se superponían en tonos pulidos. La risa era controlada, medida, nunca descuidada. Las copas de cristal reflejaban los candelabros y el aroma de perfumes caros se mezclaba con la sutil agudeza de la ambición. Los tratos ya se habían discutido antes de que se sirviera la cena. Cada invitación tenía un propósito. Cada asiento había sido asignado con intención. La familia Hayes se movía por la habitación como dueños inspeccionando una propiedad, reconociendo a algunos invitados, ignorando a otros, siempre conscientes de su posición en el centro. Lillian Hayes entró lentamente, con una mano descansando instintivamente sobre su vientre embarazado. Su vestido de maternidad azul cielo claro caía suavemente a su alrededor, elegante, pero sobrio, elegido para evitar la atención en lugar de atraerla. Estaba visiblemente esperando, y esa realidad la seguía como un límite frágil. Algunos invitados sonrieron cortésmente. Otros miraron hacia otro lado demasiado rápido. Lillian sintió la tensión familiar en su pecho, la sensación de estar presente, pero nunca realmente incluida. Esta noche, ella era la esposa en exhibición, no la mujer siendo honrada. Mark Hayes caminaba a su lado, su postura recta, su traje azul marino perfectamente ajustado. Desde la distancia, parecían unidos, una imagen de éxito y estabilidad. De cerca, la distancia entre ellos era inconfundible. La mirada de Mark vagaba por la habitación, enfocada en los saludos que le importaban. Su mano nunca buscó la de Lillian. Él reconocía su presencia solo cuando era necesario, como si ella fuera otro accesorio de la velada. Para él, el evento exigía toda su atención, y el sentimiento no tenía cabida en su ejecución. Claire Morgan llegó momentos después, y el cambio en la atmósfera fue inmediato. Su vestido rojo contrastaba bruscamente con los tonos apagados a su alrededor, una elección deliberada que atraía las miradas sin disculpas. Se comportaba con una confianza que rayaba en el desafío, su sonrisa afilada y segura de sí misma. No dudó en el umbral, no buscó permiso. Entró como alguien que creía que pertenecía a donde quiera que eligiera pararse.
Varias cabezas giraron. Siguieron algunos murmullos. Claire los notó todos. Al otro lado de la habitación, Margaret Hayes observaba la escena con un juicio apenas velado. Su expresión permanecía compuesta, pero sus ojos traicionaban cálculo en lugar de bienvenida. No dijo nada mientras Claire se acercaba a rostros conocidos, aceptando cumplidos con facilidad practicada. Robert Hayes estaba de pie junto a su esposa, con las manos cruzadas detrás de la espalda, su silencio deliberado. Ninguno habló con Lillian. Su atención se demoraba más bien en el equilibrio de las apariencias, sopesando la ventaja contra la incomodidad. En su mundo, la incomodidad era aceptable si servía al poder. Lillian sintió que el peso del aislamiento se profundizaba a medida que avanzaba la noche. Las conversaciones fluían a su alrededor, pero rara vez la incluían. Cuando hablaba, las respuestas eran breves, educadas y rápidamente redirigidas. Notó con qué frecuencia los ojos se dirigían hacia su vientre y luego se apartaban, como si complicara la imagen que la familia prefería proyectar. Ajustó su postura, respirando cuidadosamente, recordándose a sí misma por qué estaba aquí. Por su hijo, se dijo, solo por esta noche. La habitación misma parecía reforzar la división. Las mesas estaban dispuestas para fomentar alianzas, agrupando la influencia donde pertenecía. El asiento de Lillian la colocaba cerca del borde del grupo central, lo suficientemente cerca para ser vista, lo suficientemente lejos para ser ignorada. Mark tomó su lugar sin dudarlo, ya involucrado en la conversación. Claire estaba de pie cerca, riendo suavemente ante un comentario de uno de los invitados, su confianza no cuestionada. El contraste era inconfundible, y Lillian sintió que se asentaba en sus huesos. A pesar de la tensión, la noche mantuvo su superficie pulida. El personal se movía eficientemente, bandejas equilibradas con precisión. La música subía y bajaba en intervalos calculados. La ilusión de armonía se mantenía, frágil, pero intacta. Lillian observaba la habitación, sintiendo una corriente subterránea que no podía nombrar, algo enrollado bajo la civilidad. Mantuvo su mano sobre su vientre, anclándose, escuchando el ritmo de su propia respiración como una defensa silenciosa contra la inquietud que crecía dentro de ella. A medida que se preparaba el primer plato y los invitados eran guiados hacia sus asientos, la energía cambió sutilmente. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se alinearon y la atención se concentró hacia el centro de la habitación. La noche avanzaba hacia algo inevitable. Lillian lo sintió, un endurecimiento que no podía explicar, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. El poder en exhibición aún no había revelado su verdadero costo, pero se estaba preparando para hacerlo. La velada apenas había comenzado y el siguiente momento cambiaría todo. El personal de servicio comenzó a moverse por el salón con precisión sincronizada, llevando el plato principal como si fuera parte de una ceremonia ensayada. El suave tintineo de los platos y el murmullo controlado de la conversación creaban una atmósfera que se sentía tensa en lugar de festiva. Lillian se sentó derecha en su lugar, con los hombros cuadrados, su respiración medida. Una mano descansaba protectoramente sobre su abdomen, un instinto silencioso en el que había aprendido a confiar. Podía sentir ojos sobre ella, no abiertamente hostiles, pero alertas, observando, esperando. La habitación ya no se sentía neutral, se sentía expectante. Al otro lado de la mesa, Claire Morgan la observaba de cerca. La postura de Claire era relajada, casi casual, pero su mirada era aguda con intención. Se inclinó ligeramente hacia los invitados a su lado, hablando en un tono que llegaba lo suficientemente lejos como para ser notado.
Las palabras en sí eran ligeras, casi juguetonas, pero el significado debajo de ellas era inconfundible. Estaban diseñadas para probar los límites, para sondear hasta dónde podía llegar sin resistencia. Lillian las escuchó claramente. Eligió no responder. El silencio, ella sabía, le negaba a Claire la reacción que quería. La sonrisa de Claire persistió mientras se enderezaba en su silla. Alcanzó su plato, los dedos curvándose alrededor de su borde, con calma deliberada. El movimiento fue pausado, controlado, como si simplemente estuviera ajustando su posición. Algunos invitados cercanos se detuvieron a mitad de la conversación. Las sillas se movieron ligeramente. El aire se sintió más pesado, aunque nadie podía nombrar aún por qué. Lillian notó el movimiento solo en el último momento, sus ojos levantándose instintivamente, mientras Claire se acercaba. Se quedaron de pie una frente a la otra, a una distancia que no permitía malentendidos. Por un breve segundo, sus ojos se encontraron. Lillian no vio sorpresa allí, ninguna incertidumbre. La expresión de Claire era compuesta, resuelta. No era la ira lo que la impulsaba, sino la certeza, la confianza de alguien que creía que la habitación apoyaría cualquier cosa que decidiera hacer a continuación. Esa certeza era más escalofriante que cualquier voz alzada. El acto en sí fue rápido e inconfundible. Claire inclinó el plato hacia adelante, y la espesa salsa se deslizó libremente, golpeando la cara de Lillian antes de que pudiera moverse. Se extendió por su mejilla, sus pestañas, su cabello, y luego goteó sobre la parte delantera de su vestido azul claro. El calor de la misma la sobresaltó, el olor intrusivo y agudo. La mancha fue inmediata y visible, imposible de descartar como un accidente. Cada persona en el salón pudo ver lo que acababa de suceder. Durante 2 o 3 segundos, toda la habitación cayó en un silencio absoluto. Nadie habló, nadie se movió. La música pareció desaparecer bajo el peso del momento. Lillian se quedó congelada, parpadeando lentamente mientras la salsa se adhería a su piel. No levantó las manos, no se limpió la cara. En cambio, presionó su palma más firmemente contra su vientre, anclándose, enfocándose en su respiración como si fuera lo único que la mantenía erguida. El silencio se rompió, no con protestas, sino con risas. Margaret Hayes rió primero, un sonido claro que cortó la quietud. No fue nervioso ni incierto, fue deliberado. Otros siguieron, algunos rápidamente, otros después de una pausa, sus risas desiguales, pero inequívocamente alineadas. Robert Hayes no se unió a ellos en voz alta, pero su expresión permaneció sin cambios, su silencio señalando aprobación tan claramente como podrían haberlo hecho las palabras. En ese momento, la jerarquía de la habitación fue confirmada. Mark Hayes permaneció sentado, no se levantó, no se volvió hacia su esposa. Su mirada permaneció fija hacia adelante, fija en la mesa, como si el evento que se desarrollaba ante él no requiriera respuesta. La ausencia de acción hablaba más fuerte de lo que cualquier defensa podría haber hecho. Su quietud marcaba su posición, no al lado de Lillian, sino apartado de ella. Definía su papel en lo que acababa de ocurrir. Claire dio un paso atrás, su sonrisa ampliándose mientras asimilaba la reacción a su alrededor. No hizo ningún intento de excusar el acto, no hubo disculpa, ninguna pretensión de torpeza. Permitió que el momento permaneciera como estaba, confiada en que la habitación ya había aceptado su comportamiento. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos, pero reacios a intervenir. Otros observaron de cerca,
absorbiendo el espectáculo sin comentarios. Lillian permaneció donde estaba, su postura rígida, su respiración superficial, pero controlada. Podía sentir su corazón acelerado, la presión acumulándose detrás de sus ojos. Sin embargo, se negó a moverse. Reaccionar habría convertido la humillación en entretenimiento. La resistencia, entendió, era el único control que le quedaba. El peso de las miradas presionaba contra ella, cada una reforzando la realidad de lo que se había hecho y quién había tenido permiso para hacerlo. La risa se suavizó gradualmente en murmullos, pero el daño ya estaba sellado. El acto estaba completo. El mensaje había sido entregado sin ambigüedad. El silencio de Lillian no era debilidad. Era la línea que decidió mantener. El último límite disponible para ella en una habitación que ya había decidido sus lealtades. El poder en exhibición se había revelado completamente, y sus consecuencias no permanecerían confinadas a este momento. El salón aún no lo entendía, pero algo irreversible se había puesto en marcha. El silencio que siguió no se desvaneció cuando las risas se suavizaron. Persistió, espeso y sofocante, asentándose en cada rincón del salón. Lillian permaneció de pie donde estaba, su cuerpo rígido, sus sentidos agudizados por el shock. La salsa continuaba goteando lentamente de su cabello y a lo largo de la tela de su vestido, cada gota marcando el tiempo en una habitación que se negaba a reconocer lo que había sucedido. Nadie se apresuró hacia adelante. Nadie ofreció una servilleta. La ausencia de movimiento se convirtió en una declaración en sí misma. Mantuvo sus manos donde estaban, una presionada firmemente contra su abdomen, la otra colgando a su lado. Su respiración permaneció superficial, pero constante, controlada con esfuerzo. Dentro de su pecho, el pánico amenazaba con aumentar, pero lo empujó hacia abajo, enfocándose en el ritmo familiar bajo su palma. Ese ritmo importaba más que los ojos que la observaban, importaba más que la humillación que ardía en su piel. En esa quietud, tomó la decisión de resistir en lugar de colapsar. A su alrededor, las reacciones se desarrollaron sin palabras. Margaret Hayes se reclinó en su silla, su risa disminuyendo en una sonrisa satisfecha. Sus ojos escanearon la habitación, midiendo las respuestas, confirmando la alineación. Esto no era crueldad nacida del impulso, era crueldad reforzada por la expectativa. Robert Hayes permaneció en silencio, su postura sin cambios, su mirada firme. No aprobó en voz alta ni objetó. Su silencio conllevaba autoridad, señalando que ninguna corrección era necesaria. Claire estaba de pie a poca distancia, saboreando las secuelas. Su confianza no vaciló. Ajustó su postura, alisando la parte delantera de su vestido, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. No había levantado la voz, no había necesitado hacerlo. El acto había hablado con suficiente claridad. La habitación había respondido de la misma manera. Mark Hayes no miró a su esposa. Su enfoque permaneció fijo hacia adelante, distante, deliberado. El espacio entre él y Lillian se sentía más ancho que la longitud de la mesa. No se inmutó, no se movió en su asiento. Su quietud confirmó lo que todos los demás ya sentían. Este silencio estaba permitido, estaba protegido. Los invitados respondieron de maneras pequeñas y reveladoras. Algunos bajaron los ojos, incómodos, pero reacios a desafiar la autoridad que los rodeaba. Otros intercambiaron breves miradas, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Nadie intervino. La decisión colectiva se tomó sin discusión.
Cualesquiera que fueran los límites que se habían cruzado, no valían la pena interrumpir la velada. El orden se mantendría a cualquier costo. Lillian absorbió cada detalle con dolorosa claridad. La quietud era más fuerte que cualquier insulto. Le decía exactamente dónde estaba parada. Sintió que su garganta se tensaba, el impulso de hablar presionando contra la restricción. Lo resistió. Las palabras no restaurarían la dignidad aquí, solo expondrían la vulnerabilidad en una habitación que prosperaba en ella. El silencio se extendió, cruel en su persistencia. La forzó a permanecer visible, a presentarse como evidencia de lo que se había permitido. La mancha en su vestido atraía las miradas repetidamente, un recordatorio visual que nadie intentó borrar. Se convirtió en el centro de atención sin ser reconocida, reducida a una lección objetiva sobre poder y permiso. Finalmente, giró la cabeza lentamente, escaneando los rostros a su alrededor. No en busca de ayuda, sino en reconocimiento silencioso. Vio quién sonreía, vio quién miraba hacia otro lado, vio quién permanecía impasible. Cada reacción se grabó en su memoria, creando un mapa que nunca olvidaría. Esto no fue un solo acto de humillación, fue una elección colectiva. Cuando dio su primer paso lejos de la mesa, fue medido y deliberado. No se apresuró, no dudó. Sus movimientos eran controlados, casi formales, como si estuviera saliendo de un escenario después de una actuación no deseada. Nadie la detuvo, nadie la siguió. El camino se despejó sin resistencia, confirmando con qué facilidad podía ser descartada una vez que el momento había pasado. Mientras se movía por el salón, el silencio la seguía. Las conversaciones no se reanudaron inmediatamente. La habitación esperaba, incierta, como probando si el orden realmente había sido restaurado. Cuando llegó al borde del espacio, los murmullos comenzaron de nuevo, cautelosos al principio, luego volviendo gradualmente a su volumen anterior. La representación de la normalidad se reensambló pieza por pieza. Lillian no miró hacia atrás. Se concentró en poner un pie delante del otro, en mantener el equilibrio, en mantener la compostura que se había convertido en su armadura. Por dentro, el impacto de lo que había ocurrido se asentó pesadamente. La humillación no había terminado con el acto. Se profundizó en las secuelas, en el silencio que lo enmarcó, en la facilidad con la que todos siguieron adelante. Para cuando llegó al umbral que salía del salón, el peso en su pecho se había vuelto casi insoportable. Sus manos temblaban ligeramente, aunque las mantuvo firmes por pura voluntad. Entendió ahora que lo que le había sido arrebatado no podía ser reclamado en esa habitación. El silencio había hecho su trabajo. Había despojado cualquier ilusión de seguridad que alguna vez creyó que existía allí. Al salir más allá del alcance de los candelabros y la risa controlada, el sonido detrás de ella se suavizó, reemplazado por el eco distante de un mundo que ya no se sentía accesible. Lo que quedaba era claridad, aguda e implacable. El silencio que había soportado no estaba vacío. Era deliberado, estructurado y cruel, y marcaba el final de algo a lo que nunca podría regresar, llevándola hacia adelante, hacia consecuencias que apenas comenzaban a tomar forma. Las luces del salón retrocedieron detrás de Lillian cuando entró en el pasillo más fresco, pero la humillación no permaneció adentro. La siguió, pesada y persistente, aferrándose a su piel y pensamientos por igual. Cada paso lejos de la música y la risa controlada se sentía inestable, como si el suelo mismo hubiera perdido el equilibrio. Se concentró en caminar, en mantener su postura erguida,
en no darle al silencio detrás de ella la satisfacción de verla quebrarse. Para cuando llegó a la entrada de vehículos, el aire nocturno golpeó su rostro bruscamente. El cambio repentino de temperatura la hizo temblar, y con ello llegó una ola de mareo que no pudo ignorar. Su visión se nubló en los bordes. Hizo una pausa, una mano agarrando la barandilla de piedra, la otra aún descansando sobre su abdomen. Su respiración se volvió irregular, tomas superficiales de aire que hicieron poco para calmar la opresión en su pecho. El dolor comenzó como una presión sorda en la parte baja de su estómago, desconocida y profundamente inquietante. Cerró los ojos, esperando que pasara, diciéndose a sí misma que era el shock, que era temporal. En cambio, se intensificó, extendiéndose con una velocidad alarmante. Su corazón se aceleró, cada latido fuerte en sus oídos. La comprensión de que algo andaba mal se asentó sobre ella con fría claridad. Trató de estabilizarse, de dar otro paso adelante, pero sus rodillas se debilitaron sin previo aviso. El mundo se inclinó, las luces estirándose en rayas indistintas. Lillian jadeó, el sonido agudo e involuntario, y buscó instintivamente su vientre. El pánico surgió, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido dentro del salón. Este miedo era diferente. Era inmediato, físico, imposible de razonar. Nadie de la fiesta apareció a su lado. La gran entrada permanecía distante, iluminada, pero indiferente. En ese momento, el aislamiento que había soportado emocionalmente se volvió tangible, absoluto. Estaba sola con su dolor, sola con las consecuencias que la habían seguido a la noche. Con manos temblorosas, buscó en su bolso y buscó a tientas su teléfono. Sus dedos lucharon para desbloquear la pantalla. Cada segundo se sentía más largo que el anterior. Logró marcar a los servicios de emergencia, su voz apenas estable mientras describía su condición y ubicación. Las palabras salieron entrecortadas y sin aliento, pero fueron suficientes. La ayuda estaba en camino, le dijeron. Se aferró a esa seguridad, bajando cuidadosamente al suelo mientras otro calambre agudo la embargaba. El tiempo se estiró mientras esperaba. Las luces sobre ella parecían demasiado brillantes, el aire demasiado delgado. Sus pensamientos se fracturaron, saltando entre recuerdos de la noche y el miedo que ahora la consumía. Presionó su palma contra su abdomen, susurrando tranquilidad que no estaba segura de creer. La humillación de la noche se desvaneció en comparación con el terror que ahora eclipsaba todo lo demás. Cuando llegó la ambulancia, sus luces atravesaron la oscuridad con abrupta urgencia. El sonido de las sirenas llenó el espacio que momentos antes había estado tranquilo y controlado. Los paramédicos se movieron rápidamente, sus voces tranquilas pero firmes, mientras evaluaban su condición. Le hablaron directamente, le hicieron preguntas, esperaron sus respuestas. El contraste fue discordante. Por primera vez esa noche, alguien reconoció su angustia sin juicio ni indiferencia. Fue colocada en una camilla, el movimiento cuidadoso pero eficiente. Mientras la levantaban, el dolor estalló de nuevo, más fuerte que antes. Gritó, incapaz de contenerlo, su compostura finalmente rompiéndose bajo la tensión. El paramédico más cercano a ella ajustó las correas, ofreció tranquilidad y monitoreó sus signos vitales con atención enfocada. Lillian se aferró a la conciencia, forzándose a responder cuando le hablaban, a permanecer presente a pesar del miedo que amenazaba con abrumarla. El viaje al hospital pasó en fragmentos, luces brillantes en lo alto,
el pitido constante del equipo, voces intercambiando información que luchaba por seguir. Sus pensamientos se redujeron a un solo enfoque: la vida que llevaba, la posibilidad que no podía permitirse considerar plenamente. Respiró como se le indicó, agarrando el borde de la camilla, su cuerpo tenso por la anticipación y el pavor. En el hospital, fue transferida rápidamente a una sala de examen. Médicos y enfermeras la rodearon, sus movimientos practicados y decididos. Se hicieron preguntas, se registraron respuestas, se conectaron monitores. El entorno clínico reemplazó la fría elegancia de la fiesta con una cruda realidad. Aquí, las apariencias no tenían valor, solo los hechos importaban. La evaluación inicial confirmó lo que ya temía. Su cuerpo estaba reaccionando violentamente al estrés que había soportado. El dolor, el mareo, la aparición repentina de síntomas, todo apuntaba a una escalada peligrosa. Observó las expresiones del personal de cerca, buscando tranquilidad. Cualquier señal de que la situación estaba bajo control. Su profesionalismo ofreció algo de consuelo, pero la incertidumbre persistió en las pausas entre acciones. Mientras yacía allí, los eventos de la noche se repitieron en su mente, ya no abstractos o distantes. La risa, el silencio, la humillación deliberada, todo la había seguido aquí, traducido en consecuencias físicas de las que no podía escapar. La comprensión se asentó pesadamente. Lo que había sucedido no estaba confinado a la memoria, había llegado a su cuerpo, al frágil equilibrio que la sostenía a ella y a su hijo. Pensó brevemente en Mark, en si él sabía dónde estaba, si vendría. El pensamiento pasó rápidamente, reemplazado por una conciencia más aguda de la realidad. Cualesquiera que fueran las decisiones que él hubiera tomado, ahora enfrentaba este momento sola. El enfoque se desplazó hacia adentro, hacia la supervivencia, hacia la resistencia de una. A medida que el equipo médico continuaba su trabajo, la urgencia se estabilizó en una vigilancia enfocada. La respiración de Lillian se ralentizó ligeramente bajo la guía. El dolor disminuyó lo suficiente para permitir claridad. Miró al techo, escuchando los sonidos del hospital, cada uno anclándola en el presente. La caída había llegado rápidamente, inmediatamente después de las luces y la música, despojando cualquier ilusión de que la noche pudiera terminar sin consecuencias. Lo que quedaba por delante era incierto, pero una verdad ya había emergido. La crueldad que había soportado bajo candelabros pulidos la había seguido a un lugar donde ya no podía ser descartada como espectáculo social. La noche había cruzado una línea, y mientras las luces del hospital se reflejaban en las superficies estériles a su alrededor, Lillian entendió que las secuelas apenas comenzaban, llevándola hacia adelante a una fase de la que no podía apartarse, sin importar cuánto deseara hacerlo. Lillian permaneció despierta en la habitación del hospital mucho después de que los monitores se hubieran asentado en su ritmo constante. Las luces del techo estaban atenuadas, sin embargo, el sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban con una claridad inquietante. El salón pulido, los rostros vueltos hacia ella, el repentino peso del silencio. Reprodujo la noche, no como un borrón, sino en fragmentos lo suficientemente afilados como para cortar. Acostada quieta debajo de la delgada manta, se dio cuenta de que la humillación no había terminado cuando dejó la fiesta. La había seguido aquí, reformada en memoria, repitiéndose sin piedad. A la mañana siguiente, el equipo médico se reunió en silencio a los pies de su cama. Su tono era profesional, medido, pero sus expresiones tenían peso. Un médico explicó los hallazgos cuidadosamente, eligiendo las palabras con precisión.
El estrés que había soportado había desencadenado una respuesta peligrosa. El corazón del bebé había mostrado signos de angustia temporal. Se había estabilizado, pero el incidente fue real, documentado y grave. Lillian escuchó sin interrupción, sus manos descansando protectoramente sobre su abdomen. El alivio y el miedo se enredaron en su pecho. El peligro había pasado por ahora, pero la advertencia no podía ser ignorada. Sus registros médicos reflejaban más que síntomas. Trazaban una clara conexión entre el trauma psicológico y la consecuencia física. Se ingresaron notas, se registraron tiempos, se confirmaron observaciones por múltiples profesionales. Esto no era especulación, era evidencia. Los médicos explicaron que tales registros tenían peso legal cuando el daño resultaba de acciones intencionales. Lillian absorbió la información lentamente. La idea de que la crueldad de la noche pudiera traducirse en algo tangible, algo innegable, se sentía extraña, pero fundamental. Por primera vez desde la fiesta, la verdad tenía una forma que no podía ser descartada con risas. Más tarde esa tarde, Martha Green llegó en silencio. No se anunció ni buscó atención. Se presentó a la enfermera. Luego se acercó a la cama de Lillian con precaución, su comportamiento respetuoso y comedido. Martha explicó que había estado presente en la fiesta, lo suficientemente cerca para presenciar todo claramente. Habló sin drama, sin juicio. Su preocupación era práctica, enfocada. Preguntó cómo se sentía Lillian, luego hizo una pausa, como para permitir espacio para que se formara la confianza antes de continuar. Martha reveló que poseía una grabación del incidente, no un clip parcial o un fragmento editado, sino el metraje original, capturado claramente de principio a fin. Enfatizó que el video nunca había sido compartido. No había sido publicado, filtrado o circulado de ninguna forma. Lo había guardado deliberadamente, consciente de su importancia, esperando ver si sería necesario. La elección de permanecer en silencio hasta ahora no había sido fácil, pero había sido intencional. Lillian escuchó, su pulso acelerándose. La idea de que el momento que deseaba poder borrar existiera en una forma tan permanente era inquietante. Sin embargo, debajo de esa incomodidad había algo más, una tranquila sensación de validación. Alguien había visto lo que sucedió y entendido su gravedad. Martha explicó que no había actuado impulsivamente. Había considerado las consecuencias, los riesgos y la responsabilidad asociada con poseer tal evidencia. Su objetivo no era la exposición por sí misma, sino la rendición de cuentas. Dejó clara su posición. El video no se publicaría públicamente. No se convertiría en espectáculo o entretenimiento. En cambio, tenía la intención de dárselo a una sola persona, alguien capaz de usarlo adecuadamente. Nombró a Daniel Carter, el hermano de Lillian. Martha lo había investigado cuidadosamente, entendiendo sus antecedentes y su reputación. Creía que actuaría con propósito, en lugar de emoción. Esta decisión, dijo, no era negociable. La mención de Daniel cambió algo dentro de Lillian. Hasta ese momento, había estado navegando todo sola, pasando del shock a la resistencia por pura voluntad. El pensamiento de la participación de su hermano trajo una mezcla complicada de alivio y aprensión. Conocía la naturaleza de Daniel. Era deliberado, protector y no temía la confrontación cuando era necesario. Si él entraba en esto, no habría vuelta atrás. La situación pasaría del sufrimiento privado a algo mucho más trascendente. Daniel llegó al día siguiente. Entró en la habitación sin prisas,
su presencia tranquila pero inequívocamente enfocada. Escuchó mientras Lillian hablaba, permitiéndole contar solo lo que deseaba. No interrumpió, no la apresuró a través de los detalles. Cuando Martha se unió a ellos, presentó el video sin ceremonia. No hubo intercambio dramático, solo una clara transferencia de responsabilidad. Daniel lo aceptó en silencio, entendiendo el peso que conllevaba. Revisaron la evidencia inicial juntos: el video, los registros médicos, la línea de tiempo de los eventos. Daniel hizo preguntas precisas, notando conexiones, confirmando hechos. No reaccionó visiblemente al metraje, pero su quietud hablaba volúmenes. Esto ya no era solo un asunto familiar, era una secuencia documentada de acciones y consecuencias. Cada pieza encajaba con inquietante claridad. Antes de irse, Daniel le aseguró a Lillian que nada se haría imprudentemente. Procedería cuidadosamente, metódicamente. El objetivo no era la venganza, sino la verdad. La verdad, explicó, ya había sido ocultada una vez por la risa y el silencio. No volvería a ser ocultada. Lillian lo vio irse, consciente de que se había cruzado una línea, no por ella, sino por aquellos que habían subestimado el poder de lo que permitieron. Mientras la habitación se calmaba una vez más, Lillian descansó su mano sobre su abdomen y cerró los ojos. La verdad había sido retenida, protegida de la distorsión, preservada para el momento adecuado. Ese momento se acercaba. El silencio que una vez la sofocó ahora tenía un significado diferente. Ya no estaba vacío. Estaba cargado, esperando. Lo que se había soportado en aislamiento comenzaba a tomar forma, guiándola hacia adelante, hacia una rendición de cuentas que ya no era abstracta, sino inevitable. Daniel Carter no llegó con ira en su rostro. Llegó con enfoque. Desde el momento en que entró en la habitación del hospital, su atención se movió deliberadamente, observando la condición de Lillian, el equipo, la tensión silenciosa que persistía en el aire. No hizo preguntas dramáticas ni ofreció garantías emocionales. En cambio, escuchó. Dejó que su hermana hablara a su propio ritmo, notando cada detalle, cada pausa, cada momento donde su voz se tensaba. Lo que le importaba era la precisión. Necesitaba entender exactamente qué había sucedido, sin interpretación, sin exageración. Una vez que tuvo el relato completo, Daniel comenzó a verificarlo pieza por pieza. Solicitó cronologías, ubicaciones y nombres. Preguntó cuándo comenzaron los síntomas, cuánto duró el dolor, quién estaba presente en cada etapa. Su enfoque era metódico, moldeado por la experiencia en lugar del impulso. Esto no se trataba de confrontar a nadie todavía. Se trataba de establecer una base lo suficientemente fuerte como para resistir el escrutinio. Su siguiente paso fue el registro médico. Daniel se reunió con el médico tratante y solicitó acceso a los hallazgos documentados. La discusión siguió siendo profesional y precisa. El médico explicó el diagnóstico en términos claros, señalando los indicadores registrados de angustia fetal y la conexión con el trauma psicológico agudo. Daniel revisó las notas cuidadosamente, confirmando marcas de tiempo y firmas. No discutió, no dramatizó. El registro hablaba por sí mismo, y eso era exactamente lo que necesitaba. Con la documentación médica asegurada, Daniel organizó una reunión con Martha Green. Su conversación fue breve y directa. Martha presentó el video original sin dudarlo, explicando nuevamente que nunca había sido compartido o editado. Daniel inspeccionó el archivo, confirmando su integridad, la claridad del metraje y la continuidad de la grabación.
La secuencia era inconfundible. El acto fue deliberado. El contexto era innegable. No había ambigüedad que pudiera explicarse como accidente o malentendido. Daniel no reaccionó exteriormente mientras miraba. Simplemente notó detalles: posicionamiento, tiempo, proximidad, las expresiones en los rostros circundantes. Cada fotograma reforzaba la misma conclusión. Esto fue humillación intencional llevada a cabo con confianza en que sería tolerada. Cuando el video terminó, Daniel cerró el dispositivo y agradeció a Martha. La transferencia de responsabilidad estaba completa. Luego dirigió su atención hacia afuera, expandiendo el alcance de la verificación. Daniel comenzó a contactar a personas que habían asistido al evento. No acusó ni amenazó. Hizo preguntas neutrales, solicitando declaraciones sobre lo que habían visto. Algunos declinaron. Otros respondieron con cautela. Unos pocos, inquietos por lo que habían presenciado, aceptaron hablar abiertamente. Sus relatos variaban en tono, pero se alineaban en sustancia. El acto había ocurrido exactamente como se registró. La reacción de la habitación había sido clara. Nadie había intervenido. A medida que estos testimonios se acumulaban, Daniel los organizó cuidadosamente. Cada declaración fue registrada, fechada y referenciada con el video y la línea de tiempo médica. El patrón era consistente. Esto no fue un lapso aislado de juicio. Fue un fracaso colectivo permitido por el silencio y la risa. La evidencia ya no estaba fragmentada. Estaba formando una narrativa cohesiva. Con esta base en su lugar, Daniel contactó a un asesor legal. Sus consultas iniciales fueron exploratorias, enfocadas en la jurisdicción, los estatutos aplicables y los umbrales probatorios. Luego contactó a la oficina del fiscal, presentando un resumen preliminar del caso. No dramatizó los hechos. Dejó que la documentación hablara. La respuesta fue medida, pero atenta. La combinación de evidencia en video, registros médicos y declaraciones de testigos corroborantes justificaba una acción adicional. A medida que avanzaban los preparativos, la noticia comenzó a circular discretamente. Mark Hayes notó el cambio antes de que fuera abiertamente reconocido. Las llamadas quedaban sin respuesta. Las reuniones se posponían. La confianza que una vez definió su postura se erosionó en una inquietud visible. Aún no sabía el alcance total de lo que Daniel había reunido, pero sentía la pérdida de control. El poder, cuando se ve amenazado, reconoce su propia vulnerabilidad rápidamente. Dentro de la familia Hayes, las conversaciones cambiaron de tono. Se discutieron estrategias a puerta cerrada. El énfasis cambió de la exhibición a la contención. Exploraron formas de minimizar la exposición, de reformular la narrativa, de desalentar la cooperación. Nada de eso llegó directamente a Daniel, pero los intentos mismos confirmaron lo que ya sabía. Tenían miedo de lo que la verdad podía hacer cuando se presentaba adecuadamente. A lo largo de este proceso, Daniel mantuvo a Lillian informada sin abrumarla. Explicó cada paso claramente, describiendo lo que se había verificado y lo que quedaba por hacer. Enfatizó que ninguna acción procedería sin su consentimiento. Esta era su experiencia, su cuerpo, sus consecuencias. Él no avanzaría a menos que ella eligiera hacerlo. Lillian escuchó atentamente. El peso de los días pasados presionaba pesadamente sobre ella, pero algo había cambiado. El aislamiento que había sentido ya no era absoluto. Los hechos ya no estaban atrapados en la memoria. Existían fuera de ella, documentados, estructurados, reconocidos. Cuando Daniel preguntó
si estaba preparada para continuar, no respondió inmediatamente. Miró sus manos, luego descansó una suavemente sobre su abdomen. Cuando habló, su voz era firme. Dijo que ya no permanecería en silencio. La decisión no provino de la ira o la venganza, provino de la claridad. El silencio había protegido a otros, no a ella. Había permitido que el daño se profundizara y se extendiera. Ella no lo ofrecería de nuevo. Daniel aceptó su respuesta sin comentarios. El plan avanzó, ya no tentativo, sino deliberado. Se habían sentado las bases. La verificación había reemplazado la duda. La evidencia había reemplazado el despido. Cuando Daniel salió del hospital esa noche, entendió que la siguiente fase no sería tranquila. Lo que comenzó como resistencia se estaba convirtiendo en resistencia, y el camino por delante ahora estaba claramente definido. La recuperación de Lillian no estuvo marcada por una fuerza repentina, sino por un tranquilo retorno de la resolución. A medida que pasaban los días en el hospital, su enfoque se redujo a lo que más importaba. Cada vez que sentía el movimiento constante bajo su mano, se recordaba a sí misma por qué había soportado la humillación en silencio y por qué no podía permitir que ese silencio continuara. El miedo aún persistía, pero ya no gobernaba sus decisiones. La presencia de su hijo le dio claridad, una razón para mantenerse erguida de nuevo, incluso mientras estaba confinada a una cama de hospital. Cuando Daniel explicó el siguiente paso, Lillian escuchó cuidadosamente. Convertirse en la testigo principal significaba aceptar la visibilidad, el escrutinio y el desafío. Significaba revisar el evento, no como memoria, sino como testimonio. No respondió inmediatamente. En cambio, pidió tiempo. Esa noche, sola con el zumbido bajo del equipo del hospital, consideró el peso de lo que se le pedía. Permanecer en silencio no había protegido a nadie. Hablar conllevaba riesgo, pero también conllevaba propósito. A la mañana siguiente, dio su consentimiento y firmó la confirmación formal. La decisión fue deliberada, firme e irreversible. Con la declaración de Lillian asegurada, el proceso se aceleró. Se contactó nuevamente a los testigos que habían dudado antes. Esta vez, el tono fue diferente. Saber que la víctima misma había dado un paso adelante cambió el equilibrio. Varios invitados acordaron proporcionar relatos completos. Sus declaraciones variaban en perspectiva, pero se alineaban en los hechos. El acto había sido intencional. La reacción de la habitación había sido permisiva. El silencio había sido colectivo. Cada testimonio reforzaba a los demás, construyendo un registro que no podía ser descartado como opinión aislada. A medida que se reunían estos relatos, el archivo médico se expandía junto con ellos. Se documentaron evaluaciones adicionales, confirmando los hallazgos anteriores. Los especialistas revisaron los registros y agregaron sus evaluaciones. La conexión entre el trauma emocional agudo y la consecuencia física fue respaldada por el consenso profesional. Cada entrada fortalecía la base del caso, transformando el sufrimiento personal en daño documentado. El archivo creció más grueso, más completo y más difícil de ignorar. Fuera del hospital, la atención comenzó a cambiar. La curiosidad inicial de los medios de comunicación evolucionó hacia un interés enfocado a medida que surgía información verificada. Los informes evitaban la especulación, basándose en cambio en hechos confirmados. La combinación de declaraciones de testigos y documentación médica creó una narrativa que exigía examen.
Lo que una vez estuvo contenido dentro de un evento privado, ahora tenía relevancia pública. La historia no se difundió a través de rumores, sino a través de detalles fundamentados. La familia Hayes sintió la presión casi de inmediato. Se rechazaron invitaciones, se estancaron asociaciones. Las preguntas que antes podían dejarse de lado ahora persistían. Los intentos de redirigir la atención no lograron ganar tracción. La confianza familiar que había definido su presencia pública se fracturó bajo el escrutinio sostenido. Sus estrategias habituales de control resultaron ineficaces contra la evidencia que hablaba por sí misma. Claire intentó distanciarse del incidente, ofreciendo explicaciones que cambiaban de tono con cada recuento. A veces, enmarcaba el acto como malentendido, otras como provocación. Ninguno de estos relatos se alineaba con el metraje grabado o el testimonio de los testigos. Las inconsistencias se acumularon rápidamente. Cada intento de desviar la responsabilidad solo profundizaba la sospecha. Su credibilidad se erosionó con cada declaración, y la narrativa que esperaba controlar se escapó de su alcance. Mark Hayes enfrentó un examen creciente también. Los investigadores cuestionaron su papel no como espectador, sino como participante a través de la inacción. Su presencia, su silencio y su autoridad dentro del entorno fueron considerados. La ausencia de intervención se convirtió en un punto focal, planteando preguntas sobre el consentimiento y la complicidad. La investigación no acusó sin base. Siguió la evidencia, y esa evidencia apuntaba constantemente hacia la rendición de cuentas. A medida que se desarrollaban estos acontecimientos, la respuesta pública se intensificó. El comentario social pasó de la curiosidad a la preocupación. El apoyo a Lillian surgió junto con discusiones más amplias sobre el poder y el silencio. El caso resonó más allá de los individuos involucrados, reflejando patrones que muchos reconocieron, pero que rara vez vieron abordados. La presión aumentó desde múltiples direcciones: legal, social y reputacional. Lo que había sido descartado como un incidente aislado ahora tenía peso colectivo. A través de todo, Daniel mantuvo una coordinación cuidadosa, asegurando que cada paso se alineara con el procedimiento establecido. Protegió a Lillian de una exposición innecesaria, compartiendo actualizaciones sin abrumarla. Le recordó que el ritmo sería deliberado, no reactivo. El objetivo no era el espectáculo, sino la verdad, presentada con precisión. Lillian confió en ese proceso, incluso cuando la atención que la rodeaba se sentía intensa. A pesar de la tensión, Lillian sintió que algo desconocido se apoderaba de ella. El miedo que una vez la paralizó estaba dando paso a la firmeza. Ya no se definía únicamente por lo que le habían hecho. Ella estaba definiendo lo que seguiría. Cada confirmación, cada declaración corroborada, reforzaba su decisión de hablar. El acto de resistencia no fue ruidoso ni dramático. Fue persistente, fundamentado y deliberado. A medida que el trabajo preliminar se solidificaba, se acercaba un momento crucial. Se hicieron planes para una revelación formal de la evidencia, estructurada para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Se discutieron fechas, se consideró la logística y se revisaron los protocolos legales. Nada se dejó al azar. El proceso exigía paciencia, pero su dirección era clara. El ajuste de cuentas no sería privado, sería presenciado. Cuando Daniel informó a Lillian que el momento se había establecido, ella absorbió la noticia en silencio. No pidió detalles, entendió lo que significaba. La noche que había marcado su humillación se estaba transformando en un punto de confrontación.
La exposición que una vez temió era ahora una herramienta que eligió empuñar. Mientras descansaba su mano sobre su abdomen y cerraba los ojos, Lillian sintió que el peso de la anticipación se asentaba. La resistencia que había comenzado ya no era solitaria. Tenía impulso, estructura y propósito. El camino por delante era exigente, pero estaba definido. La tranquila resistencia del pasado estaba dando paso a la acción, y el momento de la revelación ya no estaba distante. Se acercaba, moldeado por la verdad, y llevado adelante por la negativa a permanecer en silencio. La velada se desarrolló bajo luces de cristal y techos pulidos, una reunión diseñada para reafirmar el estatus y la visibilidad entre las figuras más influyentes de la ciudad. Las invitaciones se habían emitido con semanas de antelación, y la asistencia no era opcional para aquellos cuyos nombres tenían peso. Las cámaras se alineaban en el perímetro, discretas pero listas, mientras los invitados llegaban vestidos con confianza y expectación. Era un evento destinado a celebrar la influencia. Sin embargo, bajo la superficie refinada, la tensión se movía silenciosamente, desapercibida para la mayoría. La familia Hayes llegó junta, su presencia atrayendo la atención inmediata. Sus expresiones eran compuestas, cuidadosamente manejadas, como si nada extraordinario amenazara el orden en el que confiaban. Mark Hayes se movió entre la multitud con seguridad medida, reconociendo saludos, devolviendo sonrisas que no llegaban del todo a sus ojos. Claire Morgan lo seguía de cerca, su postura rígida, su confianza habitual apagada, pero no ausente. Tomaron sus lugares entre rostros familiares, rodeados por una sensación de inevitabilidad que aún no podían nombrar. Cuando Daniel Carter entró, la atmósfera cambió sutilmente. No buscó atención, sin embargo, su presencia alteró el equilibrio de la habitación. Aquellos que lo reconocieron intercambiaron breves miradas. Inciertos, alertas, esperó hasta que el programa alcanzó su pausa programada, hasta el momento en que el enfoque de la audiencia se reunió naturalmente hacia el centro. Luego, dio un paso adelante, sus movimientos tranquilos, deliberados, sin dejar dudas de que lo que seguía había sido planeado. Sin introducción o comentario, Daniel se dirigió a la habitación. Su voz se escuchó claramente, firme y controlada. Explicó que lo que estaba a punto de presentar no estaba editado y estaba verificado. Sin especulación, sin interpretación, solo registro. Mientras las luces se atenuaban ligeramente, las pantallas colocadas alrededor del salón cobraron vida. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. El espacio se quedó quieto. El metraje comenzó sin previo aviso. El entorno familiar apareció en la pantalla, el mismo salón que muchos de los asistentes reconocieron. Claire Morgan era visible, acercándose a Lillian Hayes con intención compuesta. El plato en sus manos se inclinó. La salsa golpeó la cara de Lillian. La imagen era inconfundible, enmarcada claramente de principio a fin. Jadeos ondularon por la habitación a medida que el reconocimiento se extendía. El momento se desarrolló exactamente como había ocurrido, despojado de contexto, despojado de excusa. A medida que el video continuaba, el silencio en el salón se profundizó. Los 2 o 3 segundos de quietud absoluta que siguieron al acto se conservaron en su totalidad, forzando a la audiencia a sentarse con ellos. Luego surgió la risa, aguda e innegable. Los rostros en la habitación reflejaban los de la pantalla, algunos en shock, otros en incomodidad. El contraste entre la expectativa y la realidad se asentó pesadamente sobre la multitud. Cuando terminó el metraje, nadie habló.
La ausencia de sonido se sintió más pesada de lo que cualquier reacción podría haber sido. La familia Hayes permaneció sentada, su compostura visiblemente tensa. No había explicación que pudiera deshacer lo que acababa de mostrarse. El acto no podía ser reformulado. La respuesta no podía ser negada. La evidencia se sostenía por sí misma. La reacción de Claire Morgan fue inmediata y sin vigilancia. El color desapareció de su rostro al darse cuenta del alcance de lo que se había revelado. Intentó hablar, luego se detuvo, sus palabras disolviéndose antes de formarse. Su postura vaciló, la confianza en la que había confiado colapsando bajo el peso de la exposición. La habitación observó en silencio, mientras la certeza que una vez llevó la abandonaba. Mark Hayes se movió en su asiento, la atención volviéndose hacia él con insistencia silenciosa. Su presencia en el video, su quietud, su fracaso en intervenir, todo se convirtió en parte de la narrativa, ahora desarrollándose. Los nombres se pronunciaron suavemente al principio, luego con creciente claridad. Su papel ya no era periférico, era central. La autoridad que había asumido ahora magnificaba las consecuencias de su inacción. A su alrededor, las reacciones se multiplicaron. Algunos invitados miraron abiertamente, incapaces de ocultar su incredulidad. Otros bajaron los ojos, confrontados con su propio silencio, reflejado de vuelta en ellos. Aparecieron teléfonos, capturando el momento a medida que se desarrollaba, ya no discretos. El ambiente controlado dio paso a una oleada de atención que no pudo ser contenida. Lo que había sido privado ahora era innegablemente público. En cuestión de minutos, los reporteros fuera del lugar comenzaron a recibir actualizaciones. La información se difundió rápidamente. Amplificada por metraje verificado y relatos de primera mano, los titulares se formaron casi de inmediato, basados en evidencia, en lugar de rumores. La narrativa tomó forma con velocidad y claridad, dejando poco espacio para la negación o la distorsión. La historia ya no se trataba de especulación, se trataba de rendición de cuentas. Daniel permaneció compuesto mientras la habitación absorbía el impacto. No se demoró en el escenario ni invitó a responder. Su papel estaba completo. La verdad había sido presentada sin adornos. Lo que siguiera procedería a través de los canales adecuados, más allá del control de aquellos que una vez dictaron resultados, solo a través de la influencia. Cuando el evento concluyó en un silencio fracturado, la atmósfera guardaba poca semejanza con la celebración que se había planeado. Las conversaciones no se reanudaron. Las alianzas se sintieron repentinamente inciertas. La familia Hayes partió bajo escrutinio, en lugar de admiración, su salida marcada por comentarios susurrados y cámaras parpadeantes. El orden en el que habían confiado había cambiado irrevocablemente. Afuera, la multitud de medios se expandió, las voces se elevaron a medida que la importancia de la revelación se asentaba. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llegaron en silencio, su presencia señalando la transición de la exposición a la acción. La noche que había comenzado como una exhibición de poder terminó como un punto de inflexión. La justicia, largamente diferida por el silencio y la risa, había dado un paso adelante, inconfundible e inevitable, llevando la historia a su ajuste de cuentas final. Los cargos se presentaron discretamente al principio, pero su impacto se extendió rápidamente. Claire Morgan fue acusada formalmente de cargos penales, vinculados directamente al acto cometido en el evento de Hayes. La documentación era precisa, respaldada por metraje verificado y testimonio corroborado.
No había ambigüedad en el lenguaje. Lo que una vez fue descartado como crueldad social, ahora se definía como un acto criminal con daño medible. El proceso avanzó sin demora. Mark Hayes fue acusado por separado, nombrado como cómplice por inacción deliberada y abuso de autoridad. Los investigadores detallaron su papel claramente. Su presencia, su posición y su silencio ya no fueron tratados como neutrales. Fueron enmarcados como comportamiento habilitador que permitió que el daño ocurriera y continuara. La distinción importaba. La responsabilidad no se limitaba a la persona que actuó, sino que se extendía a quien lo permitió. El juicio fue programado como un procedimiento público. En la mañana que comenzó, el tribunal se llenó constantemente. Los reporteros se reunieron afuera, su presencia ordenada pero persistente. Adentro, los observadores tomaron sus asientos con anticipación moderada. No hubo espectáculo en la configuración. La formalidad del espacio impuso su propia gravedad, recordando a todos los presentes que esto ya no era una cuestión de opinión o influencia. Era una cuestión de ley. Claire entró primero en la sala del tribunal, su apariencia marcadamente diferente de la confianza que una vez mostró. Evitó el contacto visual, su postura cautelosa. Mark la siguió, su expresión controlada pero tensa. El contraste entre su anterior dominio público y su posición actual era inconfundible. Ya no eran anfitriones o figuras de autoridad. Eran acusados. Los procedimientos comenzaron con la presentación de pruebas. La fiscalía introdujo el video sin comentarios, permitiendo que se reprodujera completo. El metraje llenó la habitación, claro y sin editar. El acto, el silencio, la risa, todo se desarrolló exactamente como había ocurrido. La sala del tribunal permaneció quieta cuando terminó la grabación. Ninguna explicación siguió inmediatamente. La imagen hablaba por sí misma. Se presentaron registros médicos a continuación. Los médicos testificaron sobre el impacto documentado del trauma psicológico agudo en la condición de Lillian. Explicaron los hallazgos en términos medidos, enfatizando los signos temporales, pero peligrosos, de angustia fetal. La conexión entre el incidente y la respuesta médica se estableció a través de la línea de tiempo y la documentación. Cada declaración reforzaba la gravedad del daño. Se llamó a los testigos en secuencia. Los invitados del evento describieron lo que habían visto y cómo había respondido la habitación. Sus relatos se alinearon consistentemente. El acto había sido intencional. La reacción había sido permisiva. Nadie intervino. Cada testimonio añadía dimensión sin contradicción, formando un reconocimiento colectivo de lo que había tenido lugar. A lo largo de los procedimientos, la posición de la familia Hayes se deterioró aún más. El sentimiento público cambió decisivamente. Fuera del tribunal, comenzaron a surgir declaraciones de antiguos socios y afiliados. Se suspendieron contratos, se retiraron invitaciones. Las asociaciones se disolvieron silenciosa, pero decisivamente. El escudo social que una vez protegió a la familia se fracturó bajo el escrutinio sostenido. La defensa intentó minimizar la gravedad del acto, enmarcándolo como un lapso de juicio en lugar de intención criminal. Estos argumentos no lograron ganar tracción. La consistencia de la evidencia socavó cualquier reclamo de accidente o malentendido. El enfoque del tribunal permaneció fijo en el hecho documentado en lugar del encuadre narrativo. Cuando concluyeron los argumentos finales, la habitación contuvo la respiración. El juez revisó el registro cuidadosamente, haciendo referencia a la secuencia de eventos,
la corroboración entre los tipos de evidencia y los estándares legales aplicados. El veredicto fue entregado sin florituras. Claire Morgan fue declarada culpable y sentenciada a una pena de prisión. La decisión fue firme, reflejando la gravedad del delito. Mark Hayes fue sentenciado a continuación. El tribunal abordó su papel explícitamente, declarando que la autoridad conlleva responsabilidad y el silencio ante el daño constituye participación cuando el poder está presente. También fue sentenciado a prisión. Su estatus no ofreció mitigación. No habría sentencia suspendida. Ningún acuerdo negociado. Los fallos eran finales. La sala del tribunal reaccionó con reconocimiento comedido. No hubo celebración. Ningún estallido. El peso del juicio se asentó uniformemente a través del espacio. Para aquellos que habían seguido el caso, el resultado confirmó lo que la evidencia había mostrado desde el principio. La rendición de cuentas se había aplicado sin excepción. Mientras los acusados eran escoltados, las consecuencias más amplias continuaron desarrollándose. La reputación de la familia Hayes colapsó bajo el veredicto. Las juntas directivas eliminaron sus nombres. Las fundaciones se distanciaron. Lo que una vez había sido influencia se disolvió en una memoria de advertencia. El costo del silencio se hizo visible en términos reales. Afuera, la prensa transmitió el resultado con claridad. Los informes se centraron en los hechos del caso y el razonamiento legal detrás de las sentencias. Hubo poca especulación. El registro habló de manera concluyente. El mensaje era claro. El poder no eximía a nadie de las consecuencias. Dentro del tribunal, los procedimientos concluyeron en silencio. El ciclo de daño, que comenzó con un acto público de humillación, terminó con un juicio formal. La ley había abordado lo que la sociedad había tolerado una vez. El capítulo se cerró no con ruido, sino con finalidad, llevando la historia hacia su última fase, donde las consecuencias darían paso a la resolución y la posibilidad de un futuro definido por la elección en lugar del silencio. El parto de Lillian comenzó tranquilamente, sin drama ni urgencia, en las primeras horas antes del amanecer. La habitación del hospital estaba tranquila, llena de luz suave y movimiento constante. Los médicos hablaban en tonos medidos, las enfermeras se movían con seguridad practicada, y cada instrucción se daba con cuidado. Lillian se concentró en respirar, en el momento presente, en la vida que estaba trayendo al mundo. Cuando su hijo finalmente fue colocado en sus brazos, sano y respirando, la tensión que había llevado durante meses se liberó de una vez. No lloró de dolor o miedo, lloró de alivio. Lo que más importaba había sobrevivido. En los días que siguieron, la recuperación se desarrolló suavemente. Lillian sostenía a su bebé a menudo, memorizando cada pequeño detalle, cada sonido, cada movimiento. El mundo fuera del hospital continuaba reaccionando a los veredictos y consecuencias. Pero dentro de esa habitación, su atención estaba centrada en comenzar de nuevo. El pasado no se borró, pero ya no definía cada momento. Ya no vivía en respuesta al daño. Estaba viviendo hacia adelante. A medida que hacía la transición a casa, Lillian comenzó a dar forma a una nueva rutina. Las tareas simples adquirían un nuevo significado: alimentar a su hijo, caminar por habitaciones tranquilas, permitirse descansar sin culpa. Cada decisión era pequeña, pero intencional. Esta vida no se construyó solo sobre la resistencia. Se construyó sobre la elección. El silencio que una vez la rodeó había sido reemplazado por la claridad.
y la claridad le dio una paz que no había conocido antes. La familia Hayes enfrentó su propio ajuste de cuentas. Las invitaciones dejaron de llegar. Las juntas directivas eliminaron sus nombres sin ceremonia pública. Los comités se distanciaron silenciosa, pero firmemente. El respeto que una vez inspiraron se disolvió en precaución y evitación. Su influencia, una vez incuestionable, ya no tenía peso. La reputación, tan cuidadosamente mantenida durante años, se deshizo con una velocidad sorprendente. No se emitieron declaraciones, no se ofrecieron defensas. Los veredictos habían hablado con suficiente claridad. Mark Hayes permaneció bajo custodia, ajustándose a una vida despojada de privilegios. La estructura del confinamiento impuso límites que no podía negociar. Sus días seguían una rutina en lugar de una orden. La autoridad que una vez ejerció no tenía relevancia dentro de esas paredes. Los mensajes del exterior se volvieron infrecuentes, luego cesaron. El mundo en el que confiaba había seguido adelante sin él. Lillian no lo visitó. Ella no llamó. Ella no buscó cierre a través de la conversación. En cambio, ella tomó un a través de su abogado. Preparó los documentos de divorcio con cuidadosa atención. Cada página fue revisada, cada término confirmado. El proceso se manejó con profesionalismo en lugar de emoción. Cuando todo estuvo completo, los papeles se enviaron directamente a la instalación correccional. Mark recibió los documentos en silencio. No hubo reunión, ninguna discusión. El mensaje era inequívoco. El matrimonio había terminado, no solo en la práctica, sino en la ley. Firmó donde se requería, su firma el reconocimiento final de lo que ya había terminado. No quedaban argumentos por hacer, ninguna influencia que ejercer. El acto fue final. Con esa firma, el vínculo legal se disolvió por completo. Lillian no sintió triunfo, ni amargura, solo liberación. El capítulo se cerró limpiamente, sin espectáculo. Lo que la había atado a una vida de silencio y resistencia ya no existía. Era libre, no porque se hubiera entregado el castigo, sino porque se había elegido a sí misma y a su hijo sobre el peso del pasado. A medida que las semanas se convertían en meses, Lillian se instaló completamente en su nueva vida. El apoyo provino de lugares inesperados, pero aprendió a aceptarlo sin miedo. Ya no cuestionaba si su voz importaba. Había visto lo que sucedía cuando se escuchaba. La experiencia la había cambiado, no endureciéndola, sino anclándola en la certeza. Sabía dónde estaba parada. Hubo momentos de reflexión, recordatorios silenciosos de lo que se había perdido y lo que se había soportado. Pero esos momentos ya no tenían el poder de abrumarla. Existían como parte de su historia, no de su futuro. El dolor había sido real, pero ya no era el centro de su historia. En una tarde tranquila, mientras veía dormir a su hijo, Lillian consideró lo lejos que había llegado. La humillación, el silencio, el miedo, todo había parecido interminable alguna vez. Ahora se sentía distante, definido, contenido. La verdad había sido reconocida. La responsabilidad había sido impuesta. El resto era suyo para darle forma. La historia no terminó con aplausos o celebración. Terminó con una estabilidad tranquila, con un hogar definido por la seguridad en lugar del control, con días moldeados por el cuidado en lugar de la resistencia. Lillian entendió que la libertad no era ruidosa. No se anunciaba a sí misma, se revelaba lentamente, en decisiones tomadas sin miedo. El silencio había sido una vez su escudo y su carga.
Había protegido a otros mientras le costaba todo. Levantarse había sido difícil, pero le había dado algo que el silencio nunca podría: la propiedad de su vida. A medida que avanzaba, anclada en esa verdad, una comprensión permaneció clara e inquebrantable. El silencio había sido dolor. Levantarse era libertad.